Capítulo 3. Antes que Angelina pudiera responder, una voz junto a ella preguntó: «Perdone, pero ¿podría decirme qué clase de perro es ese?». Angelina se sobresaltó, pues había estado hablando tan profundamente con el príncipe que creyó que se hallaba en un mundo en el que nadie podía entrar. Se encontró mirando los ojos llenos de curiosidad de una dama de mediana edad que no la miraba a ella sino a Tui Tui. Este acechaba a un cisne que se había acercado bastante a la orilla y le gruñía sordamente. «Es un pequinés», respondió Angelina. «¿Un pequinés?», exclamó la señora. «No sabía que existía esa raza. ¿Es chino?». «¿Chino?». «Bueno, eso lo explica todo». La dama hablaba en tono de desprecio, como si todo lo que procediera de China debiera ser extraño o ligeramente inmoral. Entonces, como para reafirmarse, añadió: «En lo personal me siento contenta con los perros ingleses, son los mejores del mundo». Dio la vuelta y se alejó murmurando. Angelina miró al príncipe y ambos rieron. «Me habían dicho que los ingleses son intolerablemente nacionalistas», comentó él. «Y muy patriótico», respondió Angelina. «Quizá debería comprarle a Tui Tui una cinta azul, blanca y roja para que la ondee en su cola». La interrupción borró por un momento la expresión seria del rostro del príncipe. «Creo que ya debo regresar», se preocupó Angelina. «Si tardo demasiado los sirvientes podrían ir al jardín a buscarme». Aquello era poco probable, pero por otra parte, si su abuela la llamaba, le sería muy difícil explicar el por qué había llevado a Tui Tui a otra parte del jardín a donde no le era permitida ir sola. «La llevaré de regreso», dijo el príncipe, «pero necesito hablarle. Hay tantas cosas que quiero decirle y tantas que quiero preguntarle». «Podría ser mañana», murmuró Angelina. «Mañana es el día anterior a la coronación y hay varios compromisos a los que debo atender», dijo el príncipe. «Sí, sí, por supuesto». Sintió que su corazón se hundía en un abismo. Una vez que la coronación hubiera terminado, el príncipe se marcharía y ella ya no lo volvería a ver. Ya no habría nada por lo que esperar, nadie a quien espiar a través de los arbustos frente a la embajada y nadie a quien encontrar en el jardín. Aún ahora casi no podía creer que hubiera sido lo suficientemente valiente como para acompañar al príncipe hasta allí y sentarse a conversar con él a la orilla del agua. Había sido muy emocionante. No, esa no era la palabra correcta, la que había empleado antes era más adecuada. Encantamiento era una mejor descripción. Como si supiera lo que ella estaba pensando, el príncipe ratificó: «Tengo que verla». «Usted lo sabe». La manera como lo dijo le hizo pensar a Angelina que para él también era un encantamiento. «Tengo algo que sugerir», continuó él. «Usted ya dijo eso antes y quizá pueda hablarme al respecto durante el regreso a casa». «En verdad debo regresar». «Entiendo», dijo él. Angelina se puso de pie y levantó a Tui Tui. «Puede que seas chino», le dijo, «pero pese a lo que los demás puedan pensar, eres el perro más bonito de todo el parque». «¿Está usted mitigando los sentimientos de Tui Tui o los propios?», preguntó el príncipe. «Me sentí furiosa con esa mujer que lo criticó», respondió Angelina. «¿Cómo podría otro perro ser más bello?». «Un escritor chino dijo en cierta ocasión: amarme es amar a mi perro, y yo creo que eso se aplica a todo el mundo. Los perros son especiales para ellos, tal como Tui Tui lo es para usted». «Por supuesto», estuvo de acuerdo Angelina. «¿Tiene usted perro?». «Tengo mucho», respondió el príncipe, «aunque solo 3 en el palacio. Me siguen a todas partes. Me gustaría que los viera». Angelina deseaba responder que no solo le gustaría conocer a los perros sino el palacio donde él vivía y también Cefalonia, pero se limitó a caminar junto a él hacia donde el carruaje los esperaba. Mientras regresaban lo miró de reojo por debajo de las pestañas y le pareció que la mirada era seria, ¿o era triste? Aparecía de nuevo y que seguramente pensaba en el matrimonio que debía contraer. Sabía que en lo personal la cosa que más odiaría en la vida sería tener que casarse con un hombre con el cual no tuviera nada en común simplemente porque ambos hubieran nacido en el mismo estrato social. «Me alegro de ser una plebeya», suspiró Angelina. Estaba segura de que el príncipe no tenía que preocuparse de si su esposa lo amaba o no. ¿Cómo podía alguien resistir a un hombre tan bien parecido,
Tan atractivo e interesante. Quien quiera que sea será muy afortunada, pensó Angelina. Se preguntó si la boda del príncipe aparecería reseñada en la prensa. De ser así, entonces ella podría enterarse de todos los detalles. Entonces supuso que si se casaba por una princesa inglesa y la boda tenía lugar en Inglaterra, sin lugar a dudas los detalles se publicarían en los diarios. Como de costumbre, su imaginación comenzó a volar. Se imaginó la descripción del vestido de la novia en la revista The Ladies Journal y la lista de los invitados a la ceremonia religiosa y a la recepción. Se preguntó si durante la boda él tendría el mismo aspecto de ahora, serio, triste y con una expresión en los ojos que la invitaban a confortarlo. Llegaron en silencio junto al carruaje. El príncipe la ayudó a subir y ella colocó a Tuitui en el asiento de enfrente. Cuando los caballos se pusieron en marcha, él comentó: «Nos queda muy poco tiempo para estar juntos. Me gustaría que se reuniera conmigo esta noche y debe prometerme que lo hará». «¿Esta noche?», repitió Angelina sorprendida. «Sí, esta noche», afirmó el príncipe. «Escuche. He estado pensando al respecto y será muy fácil». Lo miró con los ojos muy abiertos cuando le preguntó: «¿A qué hora suele dormirse su abuela?». «Cenamos a las 7:30», respondió Angelina, «y a las 8 le doy las buenas noches». «¿Qué hace usted después?». «Bajo a la sala a leer, o me voy a la cama y leo allí». El príncipe sonrió. «Entonces eso lo hace fácil. ¿Qué quiere usted decir?». «Quiero decir que la estaré esperando a las 8:15 y que si no llega a esa hora seguiré esperándola». «Pero yo no», tartamudeó Angelina, «no puedo salir de casa». «Ruston, el mayordomo, cierra con llave la puerta principal después de la cena y si me saliera antes que lo haga entonces ya no podría entrar». «Nuestras casas están construidas una al lado de la otra», observó el príncipe. «Seguramente usted podrá entrar en las caballerizas que están detrás al igual que yo». Angelina lo miró anonadada. Ella jamás había entrado en los establos en todo el tiempo que había vivido con su abuela. Cuando se necesitaba el coche, uno de los sirvientes le avisaba al cochero y éste lo traía al frente de la casa. En ese momento recordó que la puerta que daba a las caballerizas estaba en la planta principal. Una vez que los sirvientes se retiraran a cenar era difícil que alguno de ellos volviera. No estaba dentro de sus labores el verificar que la puerta que daba al patio estuviera cerrada y era poco probable que alguien excepto Abby, el cochero, se preocupara por la segunda puerta que daba del patio a las caballerizas. Al igual que Ruston, Abby era muy viejo y le venía de perlas que el carruaje casi nunca se utilizara y menos en la noche. Mientras Angelina pensaba, el príncipe la miraba. «¿Ve lo fácil que puede ser?». «Lo sé porque esa es la manera como salí de la embajada hace un rato». «Pero ¿y suponiendo?», comenzó a decir Angelina. «¿Suponiendo que alguien se entere?», terminó de decir él. «Porque iban a hacerlo. Y aunque así fuera solo lo sabría uno de los sirvientes y seguramente ellos la quieren lo suficiente como para no ir a decirle a su abuela». Aquello era muy parecido a las travesuras del colegio. «Tengo el presentimiento de que quizá hablarían con mi abuela por mi propio bien. Entonces yo le explicaría a ella que todo fue mi culpa», aseguró el príncipe. Angelina ahogó un grito. «Eso empeoraría las cosas». «Abuela se horrorizaría ante la idea de que sin ser presentados de una manera formal yo lo hubiera conocido sin decirle nada a ella». «Entonces confiaremos en nuestra suerte que hasta ahora ha sido buena», rió el príncipe. Angelina pensó que aquello era cierto. ¿Qué podía haber sido más afortunado que el que Tuitui hubiera perseguido al gato llevándola a su vez a ella dentro de la embajada donde conoció al príncipe? «Quizá no haya sido suerte, sino que los dioses nos han sonreído», dijo él en voz baja. «Ellos pueden ser muy buenos cuando lo desean y yo estoy más que agradecido por haber encontrado a Perséfone cuando menos lo esperaba». El tono grave había vuelto a aparecer en su voz y Angelina se sintió extraña, como si pequeñas notas musicales le recorrieran el cuerpo. «¿Vendrá a cenar conmigo esta noche?», preguntó impaciente. Angelina no respondió. «Cenaremos en algún lugar tranquilo donde podamos conversar. Luego cuando oscurezca la llevaré a recorrer las calles decoradas e iluminadas para que pueda usted participar en la coronación junto conmigo». Angelina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Podría haber algo más encantador que ver la decoración de las calles con el príncipe a su lado?
Tal vez este es uno de mis sueños, comentó ella, y tengo miedo de despertarme. No dejaré que despierte, afirmó el príncipe. No hasta que hayamos estado juntos esta noche y quizá mucho tiempo después. Angelina suspiró. No podría ser mucho tiempo ya que él se marcharía pronto, pero si lo decía echaría a perder la emoción que estaban viviendo con una idea tan práctica. ¿Por qué no imaginar que todo aquello continuaría para siempre y que ella se sentiría como lo hacía ahora, como encantada por una varita mágica? Ya que ella no era la Cenicienta ni podía asistir a la coronación en compañía del príncipe encantado, por lo menos disfrutaría de una pequeña porción de esta. ¿Vendrá usted? El príncipe dijo aquello no como una pregunta sino como una afirmación. Angelina asintió con la cabeza. Le era imposible decir que no, ya que la idea de estar con él era irresistible. Gracias, musitó el príncipe. Vendré porque deseo escuchar su historia y ver si puedo ayudarlo, dijo Angelina con voz suave. Al decir eso comprendió que estaba tratando de aplacar su conciencia, diciéndose que además de ser egoísta y querer divertirse como nunca lo había hecho, también iba a ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Le diré todo cuanto desee saber, prometió el príncipe, y usted me aconsejará cómo puedo cambiar el futuro que hasta ahora me ha parecido como bajar a los infiernos. No deseo que se sienta mal, dijo nerviosa Angelina, quizá el solo hecho de hablar conmigo lo ayude un poco. Hizo un gesto con las manos al agregar. Después de todo, soy una ignorante que conoce muy poco acerca del mundo. Resultaría muy presuntuoso de mi parte pensar que podría de alguna manera encontrar una solución a sus problemas. Usted ya ha encontrado una solución, dijo el príncipe, pero no es suficiente. Yo deseo mucho más, Angelina. Los ojos de él se encontraron con los de ella y por un momento a los dos les fue imposible moverse. Casi desfalleciente, Angelina se dio cuenta de que el carruaje ya no se movía y que se encontraban frente a las conocidas fachadas de las casas de la Plaza Belgrave de un lado y las rejas verdes del jardín del otro. Hemos llegado a casa, dijo ella sin evitar una nota de amargura en la voz. Pero solo por algunas horas, aclaró el príncipe, y déjeme decirle, Angelina, que me van a parecer eternas. Las palabras eran simples en sí, pero la forma de decirlas hizo que los colores subieran al rostro de Angelina. Vendré a las caballerizas si me es posible. Tiene que ser posible, exclamó el príncipe con fiereza. No me falle, Angelina. Tengo que verla. Si no lo hago esta noche, vendré a llamar a su puerta mañana por la mañana. Ella lo miró. Quería saber si hablaba en broma o en serio, y para su sorpresa tuvo la incómoda sensación de que si no acudía aquella noche, efectivamente él llamaría a su puerta la mañana siguiente. Vendré a las 8:15, afirmó ella en voz baja mientras el príncipe la ayudaba a ella y a Tuitui a bajar. Al tomarla del brazo, Angelina volvió a sentir como una descarga que le recorría el cuerpo. Era tan desconcertante que no podía pensar. Como ninguno de los dos se movía, ella se apresuró a decir: si por alguna casualidad usted tuviera que hacer otra cosa, por favor dígale a su cochero que me lo haga saber. ¿Cree que algo podría detenerme?, preguntó el príncipe. Le juro a usted, Angelina, que si el propio rey Eduardo me citara esta noche me negaría a ir. Quiero verla. Tengo que verla, y me va a ser muy difícil esperar hasta las 8:15. Una vez más la intensidad en la voz de él la turbó y tímidamente bajó sus ojos ante los de él. Allí estaré, musitó. Sin volverse corrió hacia la puerta, la abrió y entró sin mirar hacia atrás. Al cruzar el jardín hacia la otra puerta se percató de que había olvidado despedirse del príncipe con la debida formalidad. No tiene objeto, se dijo Angelina. Ya estamos más allá de eso. De pronto se detuvo. ¿Más allá de qué y hacia dónde iban? El príncipe tenía que casarse. Eso era de lo que él deseaba charlar con ella esa noche. Ella no debía olvidar que era un príncipe y tenía que buscar a una novia entre la realeza. Angelina cruzó la calle y subió los escalones de la casa de su abuela. Mientras esperaba que el viejo Ruston le abriera la puerta, se sintió realmente Perséfone. Era como si estuviera dejando atrás la luz del sol al entrar en la oscuridad del vestíbulo. Durante el resto del día Angelina no pudo pensar en otra cosa que en la velada que la esperaba. Media docena de veces subió a su habitación para abrir el guardarropa y decidir cuál de sus muchos vestidos iba a escoger para cenar con el príncipe.
A finales del año anterior su abuela había empezado a comprarle bonitos vestidos para su debut y presentación en la corte. «Pronto estaré bien mi querida niña», había dicho Lady Medwin, «pero quizás sea prudente asistir a la última corte en lugar de la primera». Pero a medida que la temporada fue avanzando, Angelina se dio cuenta de que no importaba a cuál corte fueran invitadas, su abuela no podría asistir a ninguna función que requiriera salir de su dormitorio. Los vestidos habían sido comprados y como la ropa entretenía a Lady Medwin seguiría comprándolos. «Pronto estaré bien para presentarte», había dicho su abuela en enero y de nuevo en febrero y con voz más débil en marzo. Las primeras fiestas habían tenido lugar a fines de abril. Angelina le había leído a la abuela la reseña en los periódicos, pero Lady Medwin se interesaba por los vestidos que llevaban sus conocidas. Solo a él sí se le ocurriría vestirse de gris. «Ese color le va muy poco a su piel», criticó la anciana, «aunque crea que se parece a la nueva reina». «¡Cuánta vanidad! Alejandra de Dinamarca es 1000 veces más bella de lo que ella jamás podría ser». Lady Medwin siempre tenía algo que decir acerca de cada una de las damas que estaban presentando a sus hijas. Por su parte, Angelina solo deseaba ver a las debutantes. Tenía la sensación de que la mayoría de ellas eran opacadas por sus madres. Después de todo, siendo mujeres bellas y mundanas, brillaban por encima de cualquier jovencita acabada de salir de la escuela y sin ningún tipo de experiencia con los hombres, que era sin embargo lo único que interesaba a las muchachas. Las había escuchado desear que el joven Lord Fulano no se hubiera casado todavía para cuando ellas fueran presentadas, o que el hijo del duque que montaba de manera tan descuidada no se rompiera el cuello durante una cacería. La abuela le había dicho que las damas de sociedad insistían constantemente a sus hijas que llevaran a cabo matrimonios brillantes. No había que pensar en sentir amor o sentimientos de ningún tipo por algún joven que no tuviera dinero. «¿Y qué sucede si se enamoran?», preguntó Angelina. «Simplemente tienen que olvidarlo», respondió la anciana. «Por lo menos hasta después de que estén bien casadas». Angelina había meditado al respecto y concluyó que lo que su abuela le había querido decir era que una vez que fueran casadas y le hubieran dado un heredero a sus ilustres esposos, entonces podían tener aventuras. Algo que sin lugar a dudas practicaban todos los caballeros socialmente brillantes de la ciudad, quienes al igual que el rey tenían sus favoritas. Aquello no era lo que ella deseaba para su matrimonio. Quería enamorarse como en los cuentos de hadas de alguien a quien no le importara su posición sino solamente ella. «No soy ni rica ni importante», pensó, «así que no puedo hacer lo que llaman un matrimonio brillante». No obstante, pronto se enteró de que su abuela tenía ideas muy diferentes. «Eres muy bonita, Angelina», le había dicho la anciana, «pero es una lástima que no seas un poco más alta. Las mujeres altas están de moda. No obstante, tú inspirarás un sentimiento de protección en los hombres, tal como le pasó a la duquesa de Manchester cuando era joven». Lady Medwin rió y continuó. «Luisa era tan dura como los clavos y tan cerrada que nadie podía conocer su mejor parte». «¿Y a los hombres se les hacía atractiva, abuela?», preguntó Angelina con inocencia. «Nunca lograron pasar más allá de sus ojos, querida», respondió Lady Medwin. «Pescó al marqués de Hartington y él le fue fiel o casi fiel durante 30 años». Angelina, sorprendida, esperaba una explicación, pero la abuela continuó. «Tú te mueves con gracia y tienes una voz suave y melodiosa, lo cual es importante. Como detesto a las mujeres jóvenes que hablan con voz estridente». Hizo una pausa para mirar a su nieta y añadió. «Tu mayor ventaja es que te ves muy joven y que cuando alguien te habla siempre pareces estar prestando atención». «Yo siempre presto atención», reclamó Angelina. «No hay nada que disfrute más un hombre», observó Lady Medwin. «A ellos les gusta ser maestros, no alumnos». Angelina no entendió muy bien lo que su abuela trataba de decirle, pero se alegró de tener alguna ventaja, pues cuando se comparaba con las grandes beldades cuyas descripciones aparecían en los periódicos y revistas se sentía muy inferior. Ahora inesperadamente el príncipe Senos de Cefalonia deseaba hablar con ella y la había invitado a cenar. Era consciente de que hacía algo tan tremendo que si se sabía su reputación quedaría arruinada. Ninguna chica decente cena a solas con un hombre. Ninguna chica decente es vista en un restaurante. Aún más,
Ningún hombre decente le pediría que lo hiciera. Pero Angelina se preguntó qué objeto tenía que darse sola con un libro cuando había un príncipe muy bien parecido quien estaba esperando para conversar con ella. Quizá esté mal que lo acompañe, le confió Angelina a su conciencia, pero él necesita mi ayuda. ¿Y cuando se la hayas dado entonces qué? Preguntó la conciencia. Entonces quizá lo haya hecho un poco más feliz. ¿Y qué ganarás con eso? Él se casará con una princesa y tú solo tendrás el tonto consuelo de pensar que están el uno en los brazos del otro, allí en aquel paraíso montañoso al que tú no puedes entrar. Angelina se enfrentó a su conciencia. No me importa. Quizá esté socialmente mal visto pero moralmente está bien. Alguien me ha pedido ayuda. No importa si es un príncipe o un mendigo, un monarca reinante o un barrendero. Yo no soy un fariseo. Su conciencia rió con fuerza. ¿De veras? ¿Te interesaría ayudarlo si fuera un barrendero viejo y sucio? Seguramente no pretenderás decir que el hecho de que él sea un príncipe no tiene nada que ver con tu deseo de ser una buena samaritana. Sí, es un príncipe, pero vino a la coronación y yo me he quedado fuera de todo incluyendo mi presentación en sociedad. Aquella respuesta era un poco débil pero cierta. Ella nunca se quejaba, nunca dejaba que su abuela se diera cuenta de lo mucho que le importaba no ir a ninguna parte ni ver a nadie que no fueran sus viejos amigos y los médicos. Interiormente sabía que el tiempo se le estaba escapando. Pronto ya no sería una debutante. Se habría perdido de todo lo que de estudiante le había parecido como la entrada a una nueva vida. Las chicas hablaban como si sus vidas comenzaran en el momento de dejar la escuela y convertirse en señoritas. Angelina había sido criada de la misma manera, pensando que cualquier cosa entretenida o de importancia que ocurriera fuera de su casa debería tener lugar después de que ella creciera. Ahora ya había crecido y su vida era más restringida de lo que jamás había sido en los últimos 18 años. Lanzó unas últimas palabras de reto a su conciencia. Voy a salir con el príncipe sin importar las consecuencias y nada ni nadie me va a detener. Las viejas doncellas de la casa hacía tiempo que habían dejado de ayudar a Angelina a cambiarse de ropa. Todo cuanto la vieja Emily podía hacer era arreglar la habitación y descubrirle la cama y no volvía a subir hasta la mañana siguiente. Esto quería decir que Angelina se podría poner uno de sus mejores vestidos de noche sin que Emily se diera cuenta. Por supuesto que estaba el viejo Ruston, pero era casi ciego y con seguridad si se ponía una estola alrededor de los hombros no se daría cuenta de que su escote era más bajo de lo normal. Además en lugar de las mangas del vestido que generalmente se ponía para cenar ahora llevaba solamente un fino tul sobre los brazos lo que la hacía parecer un ángel envuelto en una nube. Casi todos sus vestidos eran blancos como corresponde a una debutante, pero tenía un favorito. Era de satén y moldeaba elegantemente su delgada figura. Estaba adornado con tul alrededor de la falda y salpicado de pequeñas rosas. Se complementaba con un ramo de rosas sobre el pecho y otro pequeño manojo que el modista había dicho era para llevar en el cabello. Apenas tuvo tiempo para colocarse las rosas. Después de dar las buenas noches a su abuela tuvo que ir por su estola, el bolso de mano, sus guantes blancos y tuitui antes de bajar y salir al patio. La abuela era la única persona de la casa a quien no le sorprendería verla vestida así para la cena. Lady Medwin solía llevar vestidos muy elegantes al igual que joyas, aun para cenar a solas con su esposo o con la familia. La última vez que el padre de Angelina había venido de vacaciones a la casa, este había dicho al entrar en el salón antes de la cena: en verdad madre te ves como si fueras a un baile en el palacio. A veces cuando ando mal vestido debido al calor de la India me acuerdo de ti y de inmediato me cambio aunque cene solo. Eso espero George. Había dicho Lady Medwin. No olvides que un inglés siempre debe de poner el ejemplo a las demás naciones, sobre todo a aquellas a las que hemos conquistado. Por tanto Angelina entró en la habitación de su abuela sin la estola que había llevado durante la cena para engañar a Ruston. «¡Qué bien te ves querida!», exclamó Lady Medwin. «Me congratulo de que hayamos comprado ese vestido. Realmente te queda muy bien. Me alegro de que te guste abuela. He decidido que tan pronto como me sienta bien», continuó la anciana,
Voy a ofrecer un baile en tu honor. Mañana haremos una lista de las personas que deseamos invitar. No solo los jóvenes, por supuesto. Eso hace los bailes muy aburridos. Sería maravilloso, exclamó Angelina tratando de parecer tan entusiasmada como la primera vez que su abuela lo había sugerido. Desafortunadamente la idea había perdido fuerza, especialmente porque sabía que un esfuerzo de ese tipo no estaba al alcance de su abuela. Mañana haremos la lista, repitió Lady Medwin con voz cansada. Buenas noches, querida niña. Tengo el presentimiento de que esta noche voy a dormir muy bien. Espero que así sea, abuela, respondió Angelina. ¿Necesitas algo? No, gracias, querida. Hannah me ha servido todo cuanto necesito. Angelina besó a su abuela una vez más y salió. Subió a su habitación donde se encontró con Emily, que ya le había preparado la cama como de costumbre. Había comido lo menos posible, no solo porque ansiaba cenar con el príncipe, sino porque la emoción la hacía sentir que la comida la iba a ahogar. Por primera vez deseó que Tweety no fuera un pequinés, sino un spaniel que se comiera todo lo que ella no podía pasar. Pero sabía bien que si le daba pedacitos de comida a Tweety, este los despreciaría y los dejaría tirados en el suelo. Así que ideó un mejor plan. El viejo Ruston, tan pronto como servía un plato, bajaba lentamente al sótano para buscar el siguiente. Esto le dio oportunidad de regresar al platón la mayor parte de la comida que el sirviente había puesto en su plato. Con la sopa fue fácil, pues simplemente la volvió a vaciar en la sopera de plata. El pescado resultó un poco más difícil, pero al fin logró arreglarlo de manera que pareciera como si hubiera cortado una rebanada de más por error. El pastel de manzana fue el más difícil. Era el último platillo. Cortó la rebanada más delgada sabiendo que ni eso podía comer en ese momento. Se me quedará en la garganta, suspiró Angelina. Por tanto se vio obligada a cortarlo en pedacitos y simplemente esparcirlos por todo el plato. Esperó que Ruston no lo notara, pero no fue así. Usted no come lo suficiente, señorita Angelina. Uno pensaría que con el aire fresco que toma tendría más apetito. Hoy ha hecho calor, Ruston respondió rápidamente, y nunca tengo hambre cuando hace calor. Papá dice lo mismo y por eso él ha adelgazado tanto desde que está en la India. Fue muy astuta al mencionar a su padre. El mayordomo adoraba al joven George, como solía llamarlo, pero está delgado como una espiga. Se quejó Ruston. Se lo dije cuando regresó a casa. Va a gastar una fortuna en ropa si sigue adelgazando más. Tendrá que volver a hablar con él cuando venga de vacaciones, le dijo Angelina. Además, a él le encanta la comida que prepara la señora Brooks. Ella ya tiene planeado el menú para cuando regrese, dijo Ruston con una sonrisa. No ha olvidado sus platillos favoritos. El viejo continuaba envuelto en sus recuerdos cuando Angelina salió del comedor. El vestíbulo ya se hallaba a oscuras excepto por una luz de gas que Ruston apagaría al retirarse. La puerta principal había sido cerrada con llave y Angelina, llevando a Tweety en brazos, avanzó por el pasillo que conducía al estudio y al comedor. Entre estas dos habitaciones se encontraba la puerta que daba al pequeño jardín adoquinado. Sobre la pared que separaba las caballerizas crecía una hiedra un poco anémica. En el centro del patio una estatua de plomo representaba a un niño llevando a un delfín en brazos. Debió ser el centro de una fuente, pero una fuente allí hubiera causado muchos problemas por lo que estaba rodeada de arbustos a los cuales no les prestaban mucha atención. Las únicas personas que podían ver el pequeño jardín eran las que vivían en la casa y las de los pisos altos de las casas a los dos lados. A menudo Angelina había observado desde su ventana el jardín que pertenecía a la embajada de Cefalonia. En algunas ocasiones había distinguido a uno que otro funcionario, pero por lo general el jardín permanecía vacío y solo los jardineros lo visitaban. En el centro había una estatua que debía de ser griega. Desafortunadamente estaba medio oculta por un árbol que crecía del lado de la embajada pero que se extendía hacia la propiedad de su abuela. Por lo que podía ver parecía que la estatua era de una diosa, quizá Afrodita, y se dijo que debería preguntarle al príncipe de quién se trataba y si había sido traída de Grecia. Por el momento no había tiempo para otra cosa que no fuera tratar de salir sin ser vista por la puerta que conducía a las caballerizas.
Debes permanecer callado, le susurró a Tuitui. En realidad no había posibilidad alguna de ser vista o escuchada, pero el temor la asediaba. Toda la servidumbre se encontraría cenando en la planta baja, pero aún así Angelina corrió sobre los adoquines hasta llegar a la puerta del otro lado y la abrió. Al entrar en las caballerizas le pareció que se introducía en un nuevo mundo. Los establos y las pequeñas ventanas de los cuartos donde vivían los caballerangos eran muy diferentes a la magnificencia de la plaza Belgrave. Entonces, antes que tuviera tiempo de mirar a su alrededor, vio un carruaje cerrado del cual bajó el príncipe. La alegría reflejada en el rostro, el brillo de los ojos y la elegante ropa de etiqueta hacían que el príncipe se viera más atractivo que durante el día. Llevaba una gardenia en el ojal e iba descubierto, pues había dejado el sombrero de copa en el interior del carruaje. Sin hablar le tomó la mano y la ayudó a entrar en el coche. Al cerrar la puerta los caballos se pusieron en marcha y se alejaron de las caballerizas. «Ha venido», exclamó el príncipe. Estaba convencido de que lo haría, sin embargo temía que algo se lo impidiese. «Aquí estoy», dijo agitada Angelina. «Pero tuve que traer a Tuitui». Mientras hablaba colocó a Tuitui sobre el asiento frente a ellos. «Alexis se encargará de cuidarlo mientras nosotros cenamos», dijo el príncipe. «Será mejor que usted me guarde la llave de las caballerizas. Es demasiado grande para mi bolso». Se la entregó al príncipe recordando que era fácil abrir la puerta por dentro si bien era necesaria la llave para hacerlo por fuera. Aquello era un detalle que casi se le olvida, pero vio la llave sobre una bandejita dentro de la casa. Se guardaba allí para conveniencia de los sirvientes cuando estos deseaban ponerse en contacto con el cochero. El príncipe tomó la llave y la metió en una bolsa adaptada a la tapicería del carruaje. «¿Quiere que le diga lo bella que se ve?», preguntó él. «No me la había imaginado con rosas en el cabello». Angelina llevó una mano a las flores inconscientemente. «No las toque», suplicó el príncipe. «No cambie nada. Es usted exactamente como deseaba que fuera, solo que mucho más bella de lo que me había imaginado». Angelina sintió que se ruborizaba y volvió la cara hacia la ventana. Todavía había luz, pero el sol ya se había ocultado y las primeras estrellas aún no aparecían. «¿A dónde vamos?», preguntó ella con un hilo de voz que no se parecía en nada a la suya. «La llevo a un lugar muy tranquilo. No porque no desee lucirla, sino para hablar con usted sin que nos interrumpan la música y el ruido de quienes nos rodean. Cualquier lugar resultará emocionante para mí. Nunca he cenado en un restaurante. Sé que no debería hacerlo», observó el príncipe, «y menos conmigo. Por ello me parece muy valiente de su parte el haber accedido a mi petición». «Abuela se quedaría pasmada». «Al igual que muchas otras personas», respondió el príncipe, «y debo tener mucho cuidado que nadie nos vea o trate de crear problemas. Pero a la vez», señaló Angelina siguiendo su propia línea de pensamiento, «es una gran aventura para mí». «Para mí también», declaró el príncipe. «Y tengo miedo». «¿Miedo?», se sorprendió Angelina. «¿Por qué iba usted a tener miedo? Si habláramos de forma metafórica le diría que me estoy metiendo cada vez más dentro de un laberinto del cual no sé cómo saldré». Angelina lo miró sin comprender. «No comprendo». «No quiero que lo haga», interrumpió el príncipe. «A menos no por el momento. Usted me está haciendo sentir cosas muy extrañas, Angelina, que en realidad no sé si me provocan placer o dolor». Angelina no supo qué contestar. El príncipe la miró a la cara y añadió: «No me deje hablar así. Quiero que se divierta esta noche. Que este anticipo de coronación sea algo que recuerde con felicidad. Felicidad que deseo tenga siempre Angelina». «Espero que así sea», respondió conmovida Angelina, «y deseo que usted sea feliz también». «Eso quizás sea imposible», dijo el príncipe, «pero al menos tengo esta noche y eso es importante para mí». «¿Qué hará usted mañana en la noche?», preguntó Angelina sintiéndose un poco turbada por la profundidad en la voz de él. «Tengo un compromiso que no puedo cancelar», respondió, «y la siguiente noche debo de estar presente en el banquete del Palacio de Buckingham si es que se lleva a cabo». «Si es que se lleva a cabo», repitió angustiada Angelina. «¿Qué quiere usted decir con eso?». «Recuerde lo que ocurrió la última vez. El rey no puede enfermarse otra vez», observó Angelina. «Sería frustrante». «Por eso no se preocupe», contestó el príncipe. «Lo vi ayer y se encontraba en excelente estado de salud después de todo por lo que ha pasado.
Entonces sí se llevará a cabo el banquete. Sería horrible que toda esa comida se desperdiciara una segunda vez. ¿Desperdiciarse?, preguntó el príncipe. ¿Qué sucedió? No se desperdició exactamente, explicó Angelina, pero los periódicos publicaron que al cancelarse la coronación los oficiales de palacio no sabían qué hacer con las toneladas de alimentos que se habían preparado para el banquete. ¿Y entonces qué hicieron?, preguntó el príncipe. Para empezar había 2500 codornices, dijo Angelina. Continúe, la motivó el príncipe. Además de grandes cantidades de pollos asados, esturión, chuletas, etc., sin mencionar las frutas y dulces de crema que no se podían conservar. Aquello fue algo en lo que no había pensado el príncipe cuando regresó de Inglaterra. Dígame, ¿qué ocurrió? ¿Pensaron en alguna organización de caridad que pudiera encargarse de repartir la comida con rapidez y de manera discreta?, respondió Angelina. ¿Y cuál escogieron? Las hermanas de los pobres. Ella rió levemente al añadir. Y fueron los pobres de Whitechapel y no los reyes y príncipes como usted quienes se comieron los deliciosos platos preparados por los cocineros de palacio. El príncipe echó hacia atrás la cabeza y rió. Puedo comprender el problema de tener tanta comida y nadie que se la coma. Recordaré contarle esto a mis parientes cuando regrese a Cefalonia. Insistían en que les diera detalles sobre la coronación cancelada, pero no tuve que contarles. Pero ahora sí comerá todos esos deliciosos platos, observó Angelina, y presenciará la ceremonia en la abadía de Westminster. Esas cosas resultan divertidas solo cuando se tiene a alguien con quien comentarlas. Angelina lo miró. Por un momento pensó que le iba a pedir que se vieran después de la coronación para contarle todo lo que había sucedido, pero no fue así. Él solo miró hacia adelante como si estuviera observando la oscuridad. Angelina se percató de que estaban recorriendo Piccadilly y vio los adornos en los postes de la luz y en las casas. Se inclinó para ver mejor, pero el príncipe la tomó por el hombro y la hizo volverse hacia él. No, no quiero que lo vea ahora, exclamó. Es más excitante por la noche cuando está iluminado. Ordenaré que descubran el carruaje para que pueda verlo todo. Todos los sentidos de Angelina se alteraron al sentir la mano del príncipe sobre su hombro y el rostro tan cerca del suyo. Como si también fuera consciente de aquello, el príncipe permaneció quieto. A Angelina le pareció que se podían escuchar los latidos de su corazón. Entonces él retiró la mano. Ya casi llegamos. Espero que tenga tanta hambre como yo. En el restaurante el príncipe pidió una cena abundante y muy elaborada, pero habían perdido el apetito. Regresaron todos los platos casi sin probar. Más tarde Angelina se dio cuenta de que le era imposible recordar lo que había comido. Tal como el príncipe había dicho, el restaurante era muy pequeño y se encontraba en una de las calles laterales que desembocan en Piccadilly. Cuando ellos llegaron, el capitán los condujo hasta una alcoba donde era prácticamente imposible ser vistos. La habitación estaba decorada con buen gusto e iluminada discretamente y tenía un cierto aire de lujo que hizo pensar a Angelina que debía ser caro. Este es un lugar para conocedores a quienes les gusta la buena comida, explicó el príncipe, y también para personas como nosotros que desean estar tranquilos y no ser vistos. Angelina le sonrió levemente. Él se concentró primero en ordenar la cena y después en la lista de vinos. Cuando trajeron el vino, Angelina pensó que este era como la luz dorada del sol, pero como no estaba acostumbrada a beber, esperó que no se le fuera a subir a la cabeza. Hablaron acerca de la coronación, Grecia, Tui y muchas otras cosas sin importancia hasta que finalmente los platos fueron retirados y solo quedaron las tazas de café y la copa de brandy del príncipe, que se reclinó en el cómodo sillón y dijo con calma: Ahora podemos hablar acerca de nosotros y permítame decirle, Angelina, que durante todo el día no he podido pensar en otra cosa que no sea en usted. Yo también pensé en usted, admitió atrevidamente, porque deseaba ser honesta y franca con él y no fingir timidez como quizá lo hubiera hecho otra mujer. El príncipe tomó un sorbo de su copa y dijo: Esta tarde le dije que deseaba contarle todo acerca de mí. ¿No la voy a aburrir? Nada que usted diga podría aburrirme, se apresuró a responder Angelina. También mencionó que quizá yo podría ayudarlo y eso es lo que ansiosamente deseo hacer. ¿Por qué ansiosamente?, preguntó el príncipe. Angelina bajó los ojos.
Esta tarde estuve pensando que me gustaría ayudar a cualquiera que tenga problemas, titubeó ella, pero deseo ayudarlo a usted en particular porque usted es griego. Espero que también porque soy yo. Angelina sonrió. Eso es obvio, yo no conozco a ningún otro príncipe. No es eso lo que quise decir, explicó. Quisiera que me ayudara sin importar si soy príncipe o plebeyo. Angelina lo miró con los ojos muy abiertos, parecía repetir sus propios pensamientos de esa tarde. Por favor, permítame ayudar. Parece absurdo que yo pueda hacerlo, pero muchas veces recibimos ayuda de manera que no esperamos. Lo sé. El príncipe la miró durante un momento y entonces dijo. Muy bien, comenzaré por el principio. Mi familia ha gobernado Cefalonia durante cientos de años, aunque las 7 islas han sido colonias varias veces durante su historia. Primero estuvieron bajo la protección de Venecia, murmuró Angelina. El príncipe sonrió como si le diera gusto que ella supiera tanto. Después llegaron los franceses y los ingleses, pero ustedes nos devolvieron Cefalonia en 1864. Y ahora ustedes sienten que deben conservarla, observó Angelina convencida. Eso mismo es lo que yo siento, asintió el príncipe, y mi primo Teodoros Vlachos es un fanático al respecto. Hizo una pausa y enseguida continuó. Solo a fines del reinado de mi padre y ahora durante el mío hemos tenido problemas y algunas personas desean ceder la independencia al gobierno de Atenas. Ustedes no deben permitir eso, dijo Angelina apresuradamente. No será fácil evitarlo, respondió el príncipe, y sin embargo resulta difícil entender por qué de pronto han brotado estas ideas de anexión. Permaneció en silencio un momento como si estuviera pensando en lo que había ocurrido. Quizás se haya preguntado por qué tenemos una embajada tan grande siendo que es un país tan pequeño. Mi abuela me dijo que se había sorprendido mucho al enterarse de quiénes eran nuestros nuevos vecinos. Se debe a uno de mis parientes, explicó el príncipe. Nuestro apellido es Vlachos y somos muchos en Cefalonia, pero mi primo Teodoros es un poco diferente a los demás. ¿De qué manera?, preguntó Angelina. Es un hombre muy rico. Primero hizo mucho dinero con barcos en el extranjero, luego cuando regresó a casa tuvo miedo de que nuestra isla pudiera perder su propio gobierno y su casa reinante, aunque por supuesto somos griegos y reconocemos al rey Jorge I. Algo en la manera como el príncipe pronunció el nombre del rey hizo que Angelina recordara que Jorge I era de origen danés y no griego. Según recordaba, eran los ingleses quienes habían promovido la ascensión del príncipe Guillermo Jorge de Holstein-Glücksburg, hijo del rey de Dinamarca, al trono de Grecia. Fue después de su coronación cuando las islas jónicas le fueron cedidas a Grecia por parte de los ingleses. ¿Por qué su primo tiene miedo?, preguntó Angelina. Más que nada por los problemas de Creta. Teodoros está horrorizado ante el hecho de que el segundo hijo del rey se haya convertido en alto comisionado bajo las órdenes del sultán y teme que lo mismo pueda ocurrir en Cefalonia. Comprendo sus sentimientos, murmuró Angelina. Por tanto, él ha convencido a varias potencias europeas, incluyendo a Inglaterra, que reconozcan a Cefalonia como una parte independiente de Grecia. Sonrió el príncipe nerviosamente y añadió. Fue mi primo quien construyó la nueva embajada de Cefalonia, cosa que mi gobierno no hubiera podido costear. El príncipe hizo una pausa y luego dijo. También es mi primo quien está ansioso de que yo me case. Él y el primer ministro están convencidos de que eso aplacaría a los elementos revolucionarios de la isla. ¿Y los demás estadistas piensan lo mismo? La mayoría de ellos siguen los pasos del primer ministro. Sin embargo, hay uno que está en contra. ¿De quién se trata?, preguntó Angelina. Un hombre llamado Carilaos Costas, respondió el príncipe. Es el ministro del Exterior y llegará esta noche a la embajada. ¿Y él no desea que usted se case? No, ha estado en contra de esa idea desde el principio, respondió el príncipe. A mí no me agrada ese hombre, pero respeto sus puntos de vista. Hablaba casi para sí mismo. Su tono de voz se hizo grave. Es una historia bastante complicada, pero como usted sabe, casi todas las historias griegas suelen ser así. Hay mucho más que podría contarle, pero ese es el panorama general. En realidad a lo que todo se reduce es que su primo, a quien no puede ofender, desea que usted se case y se asegure de que su dinastía real no sea eliminada por un grupo revolucionario.
Eso es resumirlo todo en una frase, comentó el príncipe, y la única persona que sufre soy yo. Quizá usted encuentre a alguien a quien amar, sugirió Angelina. Ya la he encontrado, respondió el príncipe. Pero no puedo casarme con ella. Se hizo un silencio casi aterrador. Entonces, cuando los ojos de Angelina se encontraron con los de él, el príncipe habló con calma. Me enamoré desde el primer momento en que la vi.